Hola a todos, yo soy Karen Yamilet Quevedo Ortega de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera Educación Básica en Línea, segundo ciclo paralelo B. Fundamentos teóricos en la cultura y la interculturalidad. Introducción. Al momento de nosotros hablar sobre los fundamentos teóricos de la cultura y la interculturalidad, nos estamos refiriendo de conceptos muy importantes. Es decir, cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo al conjunto de valores, costumbres, creencias y formas de vida, lo cual define a cada comunidad. Y por otro lado, al hablar de interculturalidad nos referimos al reconocimiento y a la convivencia respetuosa, en donde siempre se debe de promover el diálogo, la comunicación y la equidad. Por lo cual, mediante este estudio de los fundamentos teóricos de la cultura y la interculturalidad, podemos llegar a entender cómo las identidades culturales se forman y pueden llegar a contribuir para así, de esta manera, poder crear sociedades mucho más justas y equitativas. Objetivos. Objetivo general: analizar los fundamentos teóricos de la cultura y la interculturalidad, para de esta manera poder comprender cómo éstas influyen en la construcción de sociedades mucho más inclusivas, equitativas y respetuosas, mediante la fomentación del diálogo. Objetivos específicos: analizar detenidamente los conceptos de cultura e interculturalidad, para de esta manera llegar a comprender la diversidad cultural. Reconocer las principales corrientes teóricas sobre la cultura, las cuales nos permitirán entender cómo se forman y evolucionan las diferentes identidades culturales. Datos generales. Entrevistador: Karen Yamilet Quevedo Ortega, estudiante de la Universidad Nacional de Loja. Entrevistado: la magíster Gloria María Tinoco. Institución en la que trabaja: Escuela Dr. Federico González Suárez. Años de servicio en la institución: 25 años de servicio, y la fecha de que fue realizada la entrevista: el martes 22 de octubre del 2024. Preguntas. ¿Cuáles considera que son los principios fundamentales de la cultura y la interculturalidad que deberían guiar el desarrollo de un sistema educativo intercultural bilingüe equitativo? La docente me supo mencionar que los principios fundamentales de la cultura y la interculturalidad siempre deben ser el respeto mutuo, la igualdad de oportunidades y la valoración de la diversidad cultural, buscando así el reconocimiento de las lenguas, costumbres, saberes ancestrales y la promoción de una educación educativa mucho más inclusiva y equitativa. Por lo cual estoy de acuerdo con su criterio y puedo mencionar que un principio clave es la igualdad de oportunidades, en donde todos los alumnos, sin importar su procedencia cultural, deben contar con las mismas posibilidades para obtener una educación de alta calidad. Por lo cual es muy importante que la educación intercultural bilingüe promueva un bilingüismo equilibrado. ¿Cómo se pueden integrar los conocimientos y prácticas culturales de diversas comunidades en el contexto educativo, respetando la diversidad y promoviendo el aprendizaje armónico? Una forma eficaz de integrar los conocimientos y prácticas culturales de diversas comunidades en el contexto educativo es mediante un enfoque participativo, en donde tenga voz el diseño curricular y la enseñanza. Por ejemplo, invitando a líderes o sabios locales a compartir sus conocimientos en la escuela. Por lo cual, según mi criterio, puedo decir que es fundamental establecer un entorno educativo inclusivo y adaptable, que nos permita que todos los estudiantes se sientan apreciados y representados. Además, es muy importante capacitar a todos los docentes en temas de interculturalidad para que sean capaces de gestionar con delicadeza las diferentes culturas en el salón de clases. Desde una perspectiva teórica, ¿qué elementos son esenciales para asegurar la interculturalidad sea un proceso dinámico y bidireccional dentro del ámbito educativo? Desde una perspectiva teórica, la interculturalidad debe basarse en el diálogo y la reciprocidad.
por lo cual no puede ser un proceso bidireccional donde solo se enseñen aspectos de una cultura dominante, es decir, la bidireccionalidad en la interculturalidad requiere que haya un verdadero intercambio cultural, donde tanto estudiantes como docentes estén abiertos a aprender unos de otros. Desde mi punto de vista, es necesario considerar varios elementos esenciales que promuevan el diálogo, el respeto mutuo y la participación activa de las culturas involucradas, es decir, es importante que la interculturalidad no sea solo vista como un simple reconocimiento pasivo de la diversidad, sino también como un proceso de interacción continua entre las diversas culturas. ¿Qué desafíos identifica al implementar la educación intercultural en el sistema educativo actual y qué estrategias podrían ser efectivas para superarlos y garantizar la equidad en el aprendizaje? Uno de los principales desafíos es la falta de formación de los docentes en temas de interculturalidad, ya que muchos docentes no están preparados para manejar aulas diversas y en algunos casos no se les da el apoyo necesario. Además existe la falta de materiales educativos que sean verdaderamente interculturales y bilingües. Según mi criterio, creo que los desafíos más significantes son la falta de preparación de los docentes, ya que en muchos casos los maestros no han recibido una formación adecuada para trabajar en entornos multiculturales. Pero también se puede estar hablando de estrategias como superar la falta de preparación de los docentes, ofreciendo capacitaciones constantes sobre temas de diversidad e interculturalidad y pedagogía inclusiva. ¿De qué manera se puede promover relaciones interculturales armónicas entre estudiantes de diferentes orígenes culturales y cómo el sistema educativo puede contribuir a fomentar este ambiente de respeto y equidad? Para promover relaciones interculturales armónicas es importante que se cree una convivencia donde los estudiantes puedan compartir sus culturas de manera natural, lo cual puede lograrse a través de actividades como los currículos de diálogo, proyectos colaborativos y de celebraciones de la diversidad pueden ser muy efectivas. Según mi criterio, creo que es importante que el sistema educativo promueva el conocimiento y la comprensión de las diversas culturas presentes en el aula, ya que mediante estos conocimientos curriculares se pueden reflejar las realidades, historias y saberes de las diferentes culturas, lo que nos ayudará a que los estudiantes puedan reconocer y valorar las contribuciones culturales de cada uno de sus compañeros. Conclusiones. La cultura es un aspecto clave que define la identidad de los individuos y las comunidades, en lo cual en el ámbito educativo, entender la cultura significa reconocer la diversidad de experiencias, creencias y conocimientos que los estudiantes traen consigo. También podemos decir que la interculturalidad no solo se trata de reconocer la coexistencia de diferentes culturas, sino también de crear un espacio para el diálogo, la cooperación y el aprendizaje mutuo entre ellas. Recomendaciones. Como recomendaciones puedo decir que los docentes deben recibir una formación continua en la interculturalidad, para de esta manera aprender a manejar la diversidad cultural de manera adecuada y promover así un ambiente de respeto y diálogo. Esto les permitirá adaptar sus prácticas pedagógicas a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Además, las escuelas deben ser ambientes seguros, donde los estudiantes, sin importar su origen cultural, se sientan respetados y libres de discriminación. Es fundamental contar con protocolos para prevenir el racismo y la exclusión y además fomentar un clima escolar que celebre la diversidad cultural. Evidencias de la entrevista. Gracias.